cerrar a nivel de metas, ¿sí? Establecer muy bien, estos son los pasitos a los que yo quiero cumplir para llegar a estos objetivos macros. Las políticas siempre son lineamientos generales, son un poquito como que el delimitar la cancha, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a establecer? Las reglas, en cambio, son normas precisas. De ejemplo, no sé, además, si yo tengo un objetivo como que de ser un referente, un edificio libre de humo, se me ocurre, entonces una regla va a ser no fumar dentro del edificio, ¿sí? Las estrategias son los mecanismos para las metas, ¿sí? Y los programas efectivamente son todo lo que le llamemos planes, proyectos, así lo voy a hacer. Siempre hemos escuchado los proyectos, ejemplo, del Ministerio de Salud Pública, los proyectos, por ejemplo, de la certificación ESAMIN y temas que conllevan, ¿no es cierto?, que la culminación de un proyecto siempre conllevan o ayudan a un objetivo específico. Yo quisiera centrarme un poquito en este momento, en lo que es lo más importante, lo que vamos a ver en este momento es el tema de los presupuestos, ¿no es cierto?, y los procedimientos como tal. Como ven, a nivel casi que de todas las instituciones, tanto del sector público, un poco sí también en el área privada se está tomando esta visión. Siempre existe el área de planificación y gestión estratégica que tiene básicamente tres aristas, lo que es el seguimiento, lo que es la planificación presupuestaria, es decir, manejan el presupuesto de la institución, y la parte de procesos, servicios y calidad. ¿Sí? Es muy importante considerar el tema de los presupuestos y los procedimientos. ¿Por qué? Los presupuestos básicamente son las expectativas de los recursos que tenemos y a veces no solo hablando de el tema del dinero, cuál es el recurso monetario que yo tengo para llevar a cabo mis metas, sino también cuál es el recurso humano que yo tengo, ¿verdad? En ese momento, ¿no es cierto?, cuando yo identifico y tengo claros mis presupuestos, mis recursos, yo también entro a una suerte de revisar los procedimientos, porque a través de los procedimientos yo determino procesos de actividades puntuales que se atan a estos programas, planes y proyectos. Entonces, en un ejemplo, en una suerte de una adecuada planificación en una institución, a veces yo no tengo un presupuesto alto como para contratar mucho personal, mucho talento humano. Entonces, cuando yo tengo una deficiencia, cuando yo tengo poco talento humano, lo que hago es intervenir a nivel de procesos y procedimientos y entrar en etapas de automatización, es decir, mayor uso de herramientas tecnológicas, menor uso del talento humano. Así un poco yo voy atando siempre estos dos conceptos. En este punto, no sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta, quisiera ahondar más en alguno de los temas de la planificación como tal, de estas generalidades y su clasificación. Listo. En ese caso vamos a continuar, vamos a avanzar. Como les había dicho, todo lo que enmarca la planificación evidentemente se resume en dónde estoy, hacia dónde quiero ir y qué voy a hacer para cumplirlo, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la normativa. Este curso está dirigido a compañeros que trabajan, ¿no es cierto?, en establecimientos de salud. Pueden ser del área del IES, ¿sí? Y del área un poquito del Ministerio de Salud o del área privada. Un poquito, yo estoy haciendo un símil, ¿sí? Del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como un símil un poco hacia la parte privada. ¿Por qué? Porque en el tema de normativa, el IES no se rige, por ejemplo, dentro de ciertos entes rectores, ¿sí? Entonces, a nivel de lo que es el manejo presupuestario y el manejo y el control de lo que son las finanzas puntualmente, el IES no se rige con el Ministerio de Economía y Finanzas, puesto que tiene su propio sistema y su propia directriz, al ser una institución autónoma. No así, Ministerio de Salud es completamente lo opuesto. El Ministerio de Salud es parte de el ámbito de competencia de lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, lo que nos rige un poquito casi que a todos es, a nivel del Código Orgánico de Planificación, con el Ministerio de Finanzas, el tema de las normas de control interno con Contraloría General del Estado y un poco lo que es la Ley Orgánica
del Servicio Nacional de Contratación Pública y su reglamento a nivel de lo que es el CERCOP, ¿sí? Más o menos, en este momento solo les voy a dar ciertos artículos o ciertos tips, lo que encontramos en estas normas para el tema que vamos a analizar hoy, pero sí es súper importante, ¿no? Que todo buen planificador y todas las áreas de interés tengan total conocimiento y tengan una lectura integral de estos 3 cuerpos normativos y vayan identificando dentro de los cuerpos normativos qué parte de mi ámbito de competencia me está regulando, me está normando. Hacia la parte privada, en realidad no es mandatorio, pero sí son herramientas útiles que sirven para llevar un adecuado control. Entonces, a nivel de lo que es el Ministerio de Finanzas, con el Código Orgánico de Planificación, por ejemplo, en el artículo 114, nos habla de que la programación y los pagos serán dictadas por el MINFIN, ¿sí? A las instituciones que están dentro de lo que es el ámbito público. En el artículo 1 también nos menciona que el objeto de este Código Orgánico es organizar, normar y vincular la planificación con las finanzas públicas. Y finalmente también aquí tenemos varias directrices para la construcción del POA. En las normas de control interno es muy importante considerar que nos establece que el PAC, el Plan Anual de Contratación, siempre tendrá que ser aprobado por la máxima autoridad y siempre tendrá que ser publicado en el portal de compras públicas. Y también, como ven, nos dan directrices para construir el plan operativo anual. En la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, igual tenemos ya a mayor nivel de detalle en la ley y en su reglamento, directrices para construir el plan anual de contratación. El reglamento nos indica que las compras deberán ejecutarse conforme lo establecemos en el plan anual de contratación. También nos indica que los formatos son establecidos y mandatorios y están publicados en la página del CERCOP. Y también es importante considerar que siempre para empezar un proceso de contratación debe haber una certificación presupuestaria que nos emite siempre el área financiera. En esto un poquito como ven, el área de planificación siempre tiene que tener una comunicación directa. Suelo yo decirlo de manera general, tienen que ser muy amigos del área financiera, ¿sí? Porque el área de planificación maneja lo que es el presupuesto, ¿sí? A nivel de cómo yo voy a empezar primero a plantear cómo me lo voy a ir gastando en el año, y con el financiero siempre está esta suerte de un vaivén de información y de retroalimentación, porque el financiero es el que efectivamente va a ejecutar un pago, ¿sí? Yo tengo lo planificado, el financiero me dice lo real, lo que estamos ejecutando, y así recuerden que cuando hice mi intervención al inicio del curso, yo les conté que les voy a enseñar un poquito a jugar con el presupuesto, ¿sí? Que es lo propio. Hasta aquí, no sé si de pronto tienen alguna pregunta, alguna consulta de lo que estamos enmarcando a nivel general como normativa. ¿No? Listo, entonces vamos a avanzar. ¿Qué es el POA, compañeros? El POA es un instrumento que vincula la planificación con el presupuesto, ¿verdad? El POA es un instrumento, ¿no es cierto?, donde voy a elaborar la proforma presupuestaria de la institución, donde yo voy a establecer a nivel global todo el presupuesto que contempla la institución, todo lo que yo tengo para ejecutar todos y cada uno de mis procesos, ¿sí? Entonces, lo que hace el POA es atar, ¿sí?, cada uno de las asignaciones presupuestarias siempre hacia un objetivo, un indicador, hacia metas, ¿sí?, actividades, proyectos y programas. Entonces, un poquito a nivel de lo que son los formatos del POA, a nivel de las instituciones, son muy variantes. En mi experiencia, como habíamos hablado, he estado participando, he visto los formatos del Ministerio de Salud, he participado con los formatos del IES, he participado inclusive en formatos de otras instituciones como el MIDUBI. Entonces, los formatos per se de los planes operativos anuales en realidad son muy variantes, pero lo importante es el contenido, los campos que debe tener un plan operativo anual para que sea efectivo. Entonces, yo quisiera centrarnos, ¿cierto?, cómo se construye un POA. Y para hablarles de cómo yo construyo un POA, es muy importante analizar esta parte en la que les voy a compartir la experiencia, sobre todo de temas que se detectaron en su momento en el paso por el IES, ¿no? En el IES siempre se identificó que no existía una adecuada planificación, ¿sí? Como les decía, al no ser
una institución que tiene que rendirle cuentas al ente de finanzas y regirse a lo que es la planificación operativa anual, la herramienta, dependiendo de ciertos criterios, se usaba o no se usaba. Entonces, ¿qué pasaba en el IES? Realmente en el IES lo que encontramos a nivel ya de las unidades médicas, ¿no? La problemática de las unidades médicas era primero que las unidades médicas iniciaban el año haciendo múltiples reformas al pago. Encontraban siempre dentro de sus inconvenientes actividades que no estaban financiadas, ¿sí? Ejemplo, entramos en pandemia y teníamos que hacer inmediatamente un tema de reformulación presupuestaria para contratar o adquirir estas prendas de protección. Actividades que no se habían contemplado o no en la cantidad, ¿no es cierto?, que realmente la pandemia o la situación requería. También había o identificamos que había mucho desconocimiento del presupuesto de las unidades médicas. Asimismo, tenían niveles de ejecución muy bajos. No sé, de pronto ustedes podrán darse cuenta a nivel de sus instituciones que estamos ya a septiembre y hay muchas instituciones que en realidad han ejecutado el 20% de su presupuesto, es decir, más de medio año y todavía no han adquirido a nivel de compras lo que planteaban ejecutar o comprar o tenían planificado para realizar. Siempre hay una suerte o se veía que había compras ajustadas al PAC y no a la necesidad institucional. Es decir, el primer error es que siempre se consideró que el plan anual de contratación era lo que a mí me dictaminaba mi planificación, ¿sí? Y adicional a eso se encontró que también había mucho sobreabastecimiento en bodegas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no se aplica la planificación, ¿no es cierto? No se hace un levantamiento integral de las necesidades a través de una adecuada planificación, pasan estos temas que les estoy indicando porque, por ejemplo, los techos presupuestarios que en su momento mandaba la Dirección de Salud a las unidades médicas tienen generalmente estos componentes, ¿no? Un presupuesto para medicamentos y dispositivos médicos, otro para servicios externalizados, otro para servicios básicos, otro para mantenimientos, otro para el talento humano y otro presupuesto para otros. En este otros es muy importante porque al ser las unidades médicas las que consideraban o se consideraba que el PAC era la herramienta con la que yo planificaba mi presupuesto, estábamos como que considerando que lo único que yo ejecuto es lo que compro. Pero yo dejo de lado, por ejemplo, el tema de los otros. ¿Qué pasaba entonces al no tener todo este ámbito debidamente detallado en una planificación, en un plan operativo anual? Por ejemplo, no se contempló presupuesto para la deuda. Esto yo no sé si de pronto ustedes lo hayan visto en sus unidades médicas, pero ¿qué pasa? Yo hago una planificación, digo yo necesito 100 millones de dólares para el siguiente año, pero resulta que me olvidé que yo recién inicié un proceso de contratación de dispositivos médicos en el mes de noviembre del año pasado. Todos saben más o menos que un proceso de compras, al menos un dinámico, demora entre 60 a 90 días, entre que pasan todas las fases del procedimiento hasta que yo realmente ejecuto un pago. Porque recuerdan que el ciclo se cierra cuando yo ya hago la transferencia de los recursos, cuando ya tengo un registro del pago hacia el proveedor. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Inician procesos en noviembre del año anterior, cuando llegan a enero, febrero, marzo del siguiente año a veces, que ya tienen que pagarle al proveedor, nos vamos hacia atrás y nos damos cuenta que no pedimos eso en la asignación presupuestaria. Entonces, no contemplé mi deuda, así que el presupuesto con el que yo cuento ahorita es estrictamente lo que necesito para comprar. Y ahí, ¿qué pasa? Empiezan las reformas del pago. Entonces digo, uy, no, voy a recortar esto, voy a dejar de comprar esto porque necesito pagar esta deuda al proveedor. En muchos de los casos lo logran hacer a nivel de movimientos internos, pero la mayoría, ¿qué pasa? Quedamos en pagos pendientes con los proveedores, que es uno de los temas bastante recurrentes a nivel de las instituciones, ¿no? Que tengo proveedores impagos y como ven es algo que tengo a nivel nacional ya ahorita un poco generalizado. Entonces, ¿esto de dónde nace? Justamente de la falta de una correcta planificación. Entonces, yo debo saber todo lo que debo, eso lo debo solicitar y establecer puntualmente que yo tengo estos compromisos adquiridos. Entonces, ese dinero tiene que ir a la parte o a la construcción del otros y aparte yo debo planificar lo que necesito para operar mi unidad médica, ¿sí?
En lo que encontramos, por ejemplo, también es importante comentarles un poco a nivel del 2018-2019 en el IES, fue que se estableció un PAC por la necesidad total del hospital. Entonces, el PAC que se subió al sistema de contratación pública era un PAC general, digamos, con 6 ítems que decían medicamentos y dispositivos médicos, 10 millones. Y eso a inicios del año, ustedes entran a enero, febrero y empiezan por una reforma, porque ustedes saben que no puedo yo hacer una adquisición a ese nivel de medicamentos y dispositivos. Yo necesito subir procesos establecidos para que no se me caigan y pueda conseguir proveedores que me brinden todo, ¿sí? Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta, quisieran ahondar un poquito más en el tema. Como ven, de una problemática común que se identificó en estos establecimientos de salud, realmente en la experiencia también con los hospitales del MSP suele pasar exactamente lo mismo. Es decir, casi siempre dejamos a los compañeros de planificación como que, o les consideramos como que son los compañeros que llevan las matrices y que todos los meses nos están satanizando con las matrices de los indicadores y otros temas, pero en realidad la importancia del área de planificación es esta, el adecuado manejo del presupuesto. ¿Alguna pregunta, compañeros, en este momento acerca de este tema o de esta problemática? ¿O alguien quisiera compartir su experiencia dentro de su unidad médica donde nos pueda decir, sí, en efecto, esto me ha pasado? De pronto les paso la palabra a ver si alguien también nos puede retroalimentar qué ha vivido dentro de su propia experiencia. ¿Alguien? ¿No? ¿No se anima a contarnos sus experiencias? Bueno, solo en este momento, como escucho un silencio sepulcral, quisiera estar segura, Eddie, si estamos de acuerdo en el tema de la conexión. Yanita, todo perfecto, todo está bien. Ok, listo. Vamos avanzando. Estamos un poquito concentrados, pero como les digo, a mí me gusta muchísimo hacer un tema participativo. Si tienen algo que aportar, si tienen algo que comentarnos a todo el grupo, yo encantada de la vida para ir conversando. Esto es un tema más, la idea es que sea un tema de un conversatorio para que ustedes vayan comentando sus experiencias y vamos analizando, ¿sí? Ciertos casos. En general, como les había dicho, en la experiencia esto es un poco lo que se ha determinado y en realidad es algo que he visto que pasa tanto en lo que son los hospitales del ministerio cuanto los hospitales del IES y posiblemente haya algún parecido similar a los hospitales privados. Ahora, vamos a entrar en materia, ¿no? De los dispositivos médicos como tal. Como habíamos hablado en este momento, es muy importante la parte de la selección, es decir, en mi plan operativo anual, como ven, yo tengo, ¿no es cierto?, una suerte de establecer todo lo que compone mi presupuesto, con todo lo que esto conlleva, desde el talento humano hasta la adquisición de un dispositivo médico. Y en este tema, entonces, es muy importante conocer de dónde van a hacer esto, o sea, cómo yo voy a levantar esta necesidad, ¿verdad? Entonces, en términos generales, en primer punto, siempre tenemos que establecer primerito el periodo de tiempo a abastecer, o sea, cuándo yo empiezo a planificar, y entonces, ¿por qué periodo me voy a abastecer? Ejemplo, si yo empiezo a hacer esta selección en el mes de octubre, yo voy a decir muy bien, estoy empezando la selección en el mes de octubre, pero mi periodo de abastecimiento es de enero a diciembre del año 2021, ¿sí? Siempre tienen que tener muy claro el tiempo del abastecimiento que yo voy a levantar. Siguiente, entonces ustedes lo que tenemos o lo propio es establecer una matriz de selección, ¿sí? Ya les voy a mostrar más adelante el ejemplo, un ejemplo de un formato de matriz que se trabajó principalmente en el IES el año pasado. Y aquí un poquito es interesante comentarles, ¿no? Que esto siempre debería estar un poquito comandado, liderado
por el área de planificación, ¿sí? En conjunto, de una manera participativa con el área técnico-médico de la institución, pero debe haber siempre un liderazgo que nos dé todas estas aristas y todo lo que debemos contemplar para poder levantar la necesidad. Ahora, la necesidad la vamos a levantar a nivel del servicio, ¿verdad? Por cada servicio del hospital, yo necesito saber qué necesitan para funcionar. ¿Alguien quiere participar? Listo. Como les comentaba, entonces yo empiezo a levantar esta necesidad a nivel del servicio. Por cada servicio, ¿no es cierto?, del hospital, yo remito la matriz, entrego las reglas, como vimos antes, debo establecer reglas, debo establecer los criterios, las políticas en base a qué voy a levantar, qué voy a llenar en esta matriz, y cada servicio debería llenar esta matriz. Ahora, cada servicio, generalmente lo que se ha visto, lo que se ha vivido, ejemplo, en algún proceso en el que yo participé en un hospital, nosotros enviamos la matriz a los servicios, pero en la realidad nos dimos cuenta que la matriz la llenó y la levantó, por ejemplo, la licenciada de enfermería encargada del servicio, ¿sí? Los jefes de servicio generalmente están muy ocupados con sus agendas, entonces generalmente asignan a alguna otra persona a que levanten esta necesidad, ¿sí? Y muchas veces cuando ya llegaba a la parte del área de planificación, que es el siguiente punto, como ven, la matriz ya se convierte en una matriz de selección y priorización, ¿verdad? Entonces, levanto la necesidad, digamos, como la carta Papá Noel, ¿sí? Y luego yo voy a analizar y decir, bueno, dentro de mis recursos, qué es lo que yo puedo, no puedo, y qué es pertinente, e inclusive darle una priorización hasta por tiempos, ¿sí? Entonces, en este tema es muy importante considerar que la matriz de selección debe ser un proceso participativo, ¿sí? Que no debería ser entregado a una sola persona dentro de un servicio o a un solo grupo, por así decirlo, de profesionales de salud dentro de un servicio. Muchas veces, ¿cuál es la consideración? Que las compañeras del personal de enfermería son las que están en el día al día y ellas saben efectivamente día a día qué es lo que vamos utilizando dentro del servicio, pero también está la parte técnico-médica del jefe de servicio. ¿Por qué? El tema de la matriz de selección también es un tema que no se debería manejar a nivel, por ejemplo, de un tema de material de oficina, por ejemplo. Es decir, en un tema muy frío de yo compré 100 esferos el año pasado, entonces este año voy a comprar 120, un poquito más porque el año pasado se me perdieron, ¿sí? No es tanto esa la consideración, sino que a nivel de la matriz deberían considerar temas como el perfil epidemiológico, ¿no es cierto? Cuáles son las patologías que están atendiendo, más o menos cuál fue la demanda, cuántos pacientes atendí, qué recibí, ¿sí? Un poco bien centrado a nivel de lo que yo he hecho con años anteriores, ¿sí? Ejemplo, también alguna vez conversábamos a nivel de los compañeros y decíamos inclusive siempre debería haber esta parte, ¿no? Bueno, además, ¿qué me puede pasar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los riesgos asociados? ¿Dónde está ubicado el hospital? Qué sé yo, no soy médico, ¿no? Pero un poco la experiencia de los compañeros, si estoy ubicado, ejemplo, en la mitad del mundo, yo sé que en la mitad del mundo hay un montón de polvo, no sé, esto podría generar en algunos ciertos tipos de problemas respiratorios a nivel de la población, entonces posiblemente yo aquí en este hospital tengo una alta demanda de dispositivos que van asociados a la atención de estas enfermedades, ¿sí? Entonces, es un análisis que no se debería primero hacer de una manera apurada, no debería ser de último minuto, no es como que ya tenemos que programar y nos pidió la matriz que enviemos esto para el lunes, entonces el viernes le paso a tal persona y le digo que vea cómo, pero me entrega, ¿sí? Es un tema participativo que debe llevar su tiempo, como les digo, establecer el periodo para cuándo me voy a establecer, abastecer y además saber que mínimo debo prepararlo con unos 3 meses de anticipación, porque como les digo, el ideal, el deber ser, es establecerlo de una manera participativa, ¿sí? O sea, cuáles son inclusive, o sea, si queremos ir más allá y a un tema perfectible, que al final es el fin de la planificación, ¿no? Que sean procesos perfectibles,
podríamos hablar inclusive que podrían estar participando nuestros usuarios, o sea, también cuáles son las expectativas de nuestros usuarios, ¿sí? ¿Qué puedo, qué no puedo hacer, cómo puedo mejorar? Todos estos temas forman parte de las consideraciones que yo debo tener para llenar esta matriz de selección, ¿sí? Luego, vamos a la parte de la priorización. Entonces, como les decía, todas estas matrices se levantan por servicio, se condensan a nivel del hospital y aquí entra justamente la parte de la aprobación, ¿no es cierto? La aprobación de la matriz del comité. Entonces, como les decía, ¿no? Yo tengo un levantamiento a nivel de cada servicio de su necesidad, pero debe haber el comité pertinente conforme lo que ya han visto en clases anteriores, que hace ya un taller, hace unas mesas técnicas, la metodología que se vaya a establecer para revisar toda esta matriz y decir si efectivamente eso es lo que necesitamos para estar abastecidos de esta manera hasta el siguiente año, ¿sí? Lo que sí es muy importante, y yo quisiera aquí hacer mucho énfasis, compañeros, como les había mencionado, uno de los problemas anteriores era el sobreabastecimiento en las bodegas, ¿sí? Muchas veces nosotros hemos identificado, como ven, que como no es un proceso participativo, aquí es muy importante considerar que siempre yo debo saber qué tengo en las bodegas, ¿sí? O sea, qué tengo de este dispositivo, jeringas, etcétera, cuánto yo tengo en mi bodega, ¿verdad? Entonces, cuando yo levanto esta matriz, por eso es que decimos, no es lo prudente que lo haga una sola área, un solo grupo, porque yo necesito saber inclusive cuánto tengo en las bodegas, yo necesito saber mi consumo promedio mensual, ¿verdad? Entonces, es muy importante que inclusive dentro de estas talleres, reuniones que se planteen por servicio a nivel del hospital, siempre esté presente la persona de bodegas, quien lleva este tema de los movimientos de los dispositivos. Entonces, ellos nos van a decir, a ver, estamos de octubre, ¿no es cierto? Yo digo que de enero a diciembre voy a necesitar X cantidad, por ejemplo, de jeringas, pero el de la bodega me va a decir, sí, yo necesito 100 para todo el año, pero en bodega tengo 50, ¿sí? Entonces, yo no voy a poner en mi matriz 100, las mismas 100 jeringas. Entonces, voy a decir, muy bien, tengo 50, estoy abastecido en realidad hasta junio, así que yo recién en julio voy a, perdón, puede ser en mayo, voy a hacer un proceso de contratación para abastecerme a partir de julio con las siguientes 50. ¿Sí ven? Todos esos datos vienen de un proceso participativo para que yo pueda establecer adecuadamente mi presupuesto. Y no pase, otro de los problemas que vuelvo hacia la página anterior, es que no pase lo que pasa en años anteriores en el IES, que claro, yo hice mi levantamiento de necesidades y, por ejemplo, una unidad médica me pidió 100 millones de dólares, se me ocurre. A nivel del análisis o de la revisión, le dijeron, sí, muy bien, están aprobados los 100 millones. Pero cuando ya iban a asignar estos valores, resulta que no, resulta que se identifica a nivel de estos otros grupos que hay deuda, entonces no le voy a dar los 100 millones, solo le entregué 50. ¿Y qué pasó? Tocó entrar en un tema de la reforma al PAC, de ver y ahora que no compro, que sí compro. Entonces, lo que yo debo hacer siempre es estar claro qué necesito para funcionar, ¿sí? Y esto es un tema participativo para saber que lo que pido es lo que en verdad necesito y me asignen el presupuesto ideal, ¿sí? Además, siempre considerando por X factores, como les digo, un porcentaje adicional en caso de que no me aprueben todo. Yo muy bien tengo estos rangos para decir, bueno, entonces voy a comprar con lo que salgo con las justas, llamándolo así, ¿ya? Ahora, cuando yo tengo la matriz aprobada, ¿no es cierto? Entonces tengo esta matriz, que ya está aprobada, se levantó por servicio, tengo la matriz y ahora sí, esta matriz tiene que convertirse o tiene que pasar a formar parte del plan operativo anual dentro de este acápite que son los dispositivos médicos. Entonces, hacia el POA ya vamos a otro nivel. Hacia el POA yo ingreso los dispositivos médicos por partida presupuestaria, ¿sí? Aquí un poquito tenemos un detalle de las partidas presupuestarias, más o menos que se manejan, ¿sí? Entonces,
lo que son dispositivos médicos para laboratorio clínico y patología, lo que son dispositivos de uso general, los de odontología, los de imagen, los de prótesis, de endoprótesis, de implantes corporales, entre otros, ¿sí? Entonces, cada uno de estos tiene su detalle para que lo vayan un poquito analizando. ¿Y qué pasa? Yo hacia el POA ingreso por partida. Y en el POA es justamente donde establezco lo que les había comentado. Cuando hago un tema participativo, yo sé cuánto tengo en la bodega y sé hasta cuándo estoy abastecido, ¿no es cierto? Yo digo, no, esta compra tiene que hacerse recién a mayo del siguiente año. Y ahí empezamos a establecer los periodos de ejecución en el plan operativo anual, ¿sí? Asimismo, el plan operativo anual puede hacerse por año o puede hacerse plurianual, es decir, puede ser un plan para 4 años. Cuando es así, entonces obviamente ustedes ven que el periodo de tiempo a abastecer va a ser mucho más extenso, así que también a nivel del POA estos se van a desagregar por año. Y lo que es importante nuevamente, siempre, siempre, siempre considerar los techos, compañeros. Los techos es muy importante, o sea, saber cuánto es el tema. Si el año pasado yo tuve este monto, ejecuté efectivamente este monto, más o menos jugar con escenarios, cuánto es lo posible, cuánto más o menos yo considero, y siempre ver el peor escenario, ¿sí? Es un poquito un consejo, saber cuál es mi peor escenario, y sobre ese escenario yo no voy a tratar de no pasarme, ¿sí? Para ver más o menos mi adquisición, o sea, decir, en mi peor escenario, yo como hospital voy a estar siempre abastecido para que no me pase lo que nos suele pasar, lo que hemos visto siempre a nivel de los usuarios, que llegan a los establecimientos y no cuentan con ciertos dispositivos que son indispensables, o también no a nivel de medicamentos, a nivel de insumos. Les voy a comentar un caso práctico, algo que me ocurrió alguna vez en mi paso por una unidad médica, ¿no? Como para que vean ustedes cuál es el desconocimiento a nivel de lo que tiene el hospital, a nivel inclusive de lo que hay en las bodegas, y esto cómo repercute finalmente a quien nos interesa atender bien, que es el paciente, ¿sí? Les voy a comentar. Alguna vez ingresó a un establecimiento de salud por emergencia una paciente de más de 75 años a la emergencia con un cuadro, no recuerdo bien el cuadro clínico, pero entró por la emergencia. Entonces, esta paciente tiene algunos problemas a nivel de la emergencia, entonces hacen una llamada, nos piden que intervengamos, entonces yo acudo al establecimiento de salud, no bajo, me presento de dónde venía y que venía a ver el tema de la paciente, que presentaba una queja puntual ante las autoridades. Entonces, cuando ingreso, resulta que, bueno, ustedes saben, a la final a veces cuando uno ingresa a ver, ya se empieza a tratar diferente al paciente, etcétera, etcétera. No fue este el caso. Pudimos hacer que el nieto de la señora pase con nosotros para que la vean que estaba bien atendida. Le estaban asignando una cama para que esté un poco cómoda. Y bueno, en teoría estábamos dejando ya a los familiares tranquilos, ya sabían qué pasaba con su paciente, la paciente ya estaba siendo atendida y estaba justamente haciéndose un examen en otra ala del hospital. Estábamos esperando que regrese la paciente, eran como las 12 de la noche. Llegó la paciente ya a su cama, entonces el nieto se estaba despidiendo y la señora de pronto empieza a decir que quiere vomitar. ¿Sí? Entonces empieza a sentir mal y le empieza a decir al nieto que quiere vomitar. Entonces el nieto se regresa, yo estaba ahí parada observando todo, entonces se regresa hacia la enfermera que estaba parada en ese momento ahí y le dice, esto está pasando, ¿no? Entonces la enfermera le regresa a ver al auxiliar y le dice, señorita auxiliar, y le empieza a gritar y el auxiliar no salía por ningún lado. Como al quinto grito aparece el auxiliar de por una puertita y le dice, no, esto está pasando. Entonces el auxiliar le regresa a ver y le dice, no, es que no tenemos dónde, no hay fundas. Entonces, la enfermera me regresa ahora y me dice, es que no han comprado las fundas, ya nada. Y evidentemente lo que pasó fue que el nieto de suerte tenía una funda con unos zapatos, algo, vació la funda y él le ayudó a su abuelita a hacer lo que tenía que hacer en la funda
Y en teoría hasta ahí quedó, digamos, tanto la enfermera como la auxiliar dijeron, ya, bueno, ya le ayudó, hasta ahí está. Entonces, a nivel de mi inquietud, no le dije, disculpe, pero ¿y cuál es el protocolo? O sea, si no tiene fundas, ¿qué hacen si no estaba aquí el, el nieto, ¿no? Entonces, le digo al auxiliar, le digo, si la señora no tenía esta ayuda, posiblemente hacía un desastre, la cama, las sábanas, su ropa, y hace usted era doble trabajo, si ven, a nivel del proceso, y le tocaba cambiar la cama, cambiar, darle otra bata a la señora, limpiar. Entonces, o sea, ¿cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que hubieran hecho si no estaba aquí el nieto? Entonces, la auxiliar me contesta que lo que hubieran hecho era hacerle vomitar a la paciente en el tacho rojo de desechos infecciosos. Si ven, el protocolo era recoger el tacho lleno de IAS, infecciones asociadas a la atención de salud, y ponerlo cerca de la boca de la paciente para que pueda solventar su náusea en ese momento. Entonces, esto quedó realmente como una alarma. Al siguiente día nos reunimos con el director médico del hospital, le comentamos del caso, le dijimos, estamos asustadísimos, porque coincidía además que dentro de la unidad de calidad, esta unidad médica tenía el mayor índice de reporte de eventos adversos por IAS. Entonces, era un hospital que constantemente tenía estos reportes de estas infecciones que había tomado un paciente por algún tema en la atención. Si vemos que le acercan un basurero de desechos infecciosos a la boca, evidentemente estamos viendo por dónde va el tema. Y cuando conversamos con el director médico le preguntamos, ¿no? ¿Cuál es el protocolo real? Porque no creo que sea el protocolo acercarle el basurero. Efectivamente, a nivel del documento había un protocolo y el documento establecía que lo que tenían que hacer era pasarle una, no sé si ahí me ayuda tal vez el Eddie, ¿cómo se llaman estas? Semiluna. Semilunas, eso, los riñones o semilunas, entonces decían, ese es el protocolo, eso está escrito. Y entonces llamaron a la enfermera de turno y le dijeron, ¿qué pasó? ¿Dónde están las semilunas? Y claro, la enfermera le dice, a ver, doctor, pero es que no tenemos y nosotros hemos hecho la requisición ya varias veces y no hay en el hospital. Entonces llaman al de la bodega, igual en ese momento, viene el de la bodega y da un reporte de que habían, no sé, compañeros, les hablo, 15,000 semilunas embodegadas en la parte baja del hospital, ¿sí? Entonces, ven la importancia de este caso que yo les cuento. Primero, el mayor afectado fue el paciente, ¿sí? Y todo vino de un tema en el que el servicio no sabía lo que había en bodega, y si ustedes ven, posiblemente al siguiente mes o a los siguientes meses que les tocaba planificar la compra, hubieran planificado comprar otras 15,000 medias lunas, porque al servicio la persona estaba segura que no había. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasó en el proceso? ¿Por qué no sabían? Porque las enfermeras en la requisición le ponían el nombre media luna, pero el compañero en la bodega lo tenía ingresado como riñón, se me ocurre. Entonces, como nunca le pidieron riñón, él no sabía que era una media luna, nunca les entregó, y las compañeras del servicio no tenían. ¿Ven? Asimismo, lo que decían es que ya habían hecho la requisición para la compra de fundas, porque como no hay riñones, es más barato comprar fundas, y en verdad, saltándose el protocolo establecido, lo que compraban era fundas para estos casos. ¿Qué les parece lo que les comento? No sé, de pronto ustedes lo han visto, lo han vivido, pero ven la importancia de hacer un proceso participativo, de saber todo lo que yo necesito, porque a veces, como les digo, yo cojo el tema y tengo que planificar, voy a hacer la compra de los dispositivos, muy bien, revísate la que mandamos del año anterior, copia la misma y manda para este año. ¿Sí? Entonces, esos temas, la realidad del servicio, saber la problemática del servicio es un tema participativo. Por eso es muy importante que el deber ser, lo que debemos hacer, es hacerlo de manera conjunta, saber lo que en verdad necesito y, como ven, inclusive pensando hacia el usuario, ¿sí? La satisfacción del usuario, de mi paciente. En este punto, compañeros, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no les haya quedado claro? ¿O quieren comunicarnos también de pronto ustedes alguna otra experiencia que hayan tenido?
De pronto alguna pregunta, no sé si está clara más o menos los actores, los roles, quién creen ustedes que deben hacer este levantamiento, o está un poquito claro cuáles son todos estos roles que les he compartido. Buenas noches, no sé si me escuchan, buenas noches a todos. Sí, Bueno, Elizabeth. ya, buenas noches. Sabe que muy buena la explicación en cuanto a todo esto, la planificación y el plan operativo anual. Si todos, yo como experiencia y en parte que formo parte de la adquisición de dispositivos médicos, si todo esto fuera así, si la gente conociera, se socializara y la gente se empoderara, porque este es un trabajo dinámico, participativo, multidisciplinario, quizás este tipo de problemas en las unidades, que al menos donde yo laboro, sí pasan este tipo de situaciones. Son unas debilidades, son amenazas, que en el momento que primero las autoridades nos piden una planificación para ayer, les ponemos como dicen, nos ponen a correr a más de 100, y en eso nos toca intervenir con los servicios o con las áreas en donde también tienen que planificar en base a todo lo que ellas consideran para ver la estimación de las necesidades. Entonces, es muy acertada su explicación, pero lamentablemente la realidad que se vive en las unidades es muy diferente. E inclusive la inestabilidad del personal que está a cargo de estas funciones o de este puesto, no, como le digo, no se queda mucho tiempo. Y la persona que asume este cargo tiene que recibir con ciertas novedades, desabastecimientos, demasiados sobreabastecimientos e inclusive insumos que ni siquiera los han considerado dentro de la planificación para el año que viene o dentro de una reprogramación. Entonces, de mi parte, hemos nosotros estado trabajando y no sé si en este sentido lo que nos faltaría en todas las unidades médicas es socializar, porque usted sabe que no todos manejamos de este tipo de conocimiento. Y para hacer una buena planificación, tenemos que hacerlo con una buena predisposición, inclusive hasta de las mismas autoridades y de los mismos coordinadores y de enfermería, como usted lo ha dicho. La enfermera es todo. No hay esto, licenciada. Falta esto, licenciada. Entonces nosotros estamos ahí para solucionar. Pero también este es un trabajo en equipo. Y si bien es cierto, si no está hecho una buena planificación, pues los resultados ya se verán posteriormente. Entonces, esa es una experiencia que tenemos en la unidad, la inestabilidad del personal en estos cargos y la mala, diría, no mala, sino deficiente planificación, porque estas planificaciones nos piden para ayer. Eso es lo que a veces se pasa en las unidades, bueno, al menos en la unidad. Eso quería comentarle. Dianita, tal vez estás interviniendo, no te escuchamos. Ay, mil disculpas, sí. Es este micrófono que se me suele silenciar solito. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí está claro. Ya. Como le decía, retomo, compañera Elizabeth, en realidad tiene toda la razón. Lo que nosotros hemos visto mucho en los hospitales es esto, no siempre es todo a la compañera enfermera. Evidentemente sí, no tienen un rol muy importante porque son las que están en el día al día con los pacientes, pero es indispensable, ¿no? La recomendación que yo le daría personalmente, compañeras, que si usted, además que está usted invirtiendo, ¿no es cierto?, en autocapacitarse, es muy importante que si usted tiene ya estos conocimientos, usted los pueda aplicar a nivel de su institución y no esperar mucho a que nos pidan, sino saber que en el servicio donde yo estoy, yo voy a empezar a convocar, a liderar, a planificar y yo voy a decir que en octubre de cada año yo voy a estar preparada. De tal suerte que si a mí llega diciembre y me dicen tiene una semana para darme, yo ya lo tengo listo. ¿Sí? Aplicando los conocimientos que le comento. Entonces, a veces, cuando los planificadores llegan a las áreas técnicas y nos están presionando antes de que los problemas lleguen,
generalmente nos dan alertas y a veces nos obligan a iniciar procesos con anterioridad. Que hay una alerta de parte del área de enfermería, decir, señor, estamos de octubre, queremos iniciar con la planificación, le vamos a convocar, por favor, o deléguenos a alguien que nos colabore porque vamos a empezar a planificar, independientemente de que nos pidan, porque como ven, en el ejercicio, compañera, que le conté, primerito a quien ya querían sancionar era la enfermera, ¿sí? Pero la enfermera, como ve, no tenía el conocimiento, trataban de hacer lo que podían, pero a la larga a la misma auxiliar le representaba un doble trabajo, porque si no solventaba, si no estaba, como les decía, en el caso del nieto, ella misma tenía que cambiar sábanas, cambiar todo, limpiar, hacer todo un tema, solo por un tema de desconocimiento de lo que tengo y de lo que necesito tener. Entonces, mi recomendación puntual, Elizabeth, sería que usted, a través de los conocimientos que va a obtener en este curso, usted empiece un poquito a proponer estos temas y lo vaya haciendo con anterioridad. Y posiblemente sea un ejercicio muy bonito en su unidad médica que se puede replicar y un poco les enseña, ¿no?, a sus compañeros cómo hacer una planificación adecuada. Muchas gracias, Elizabeth, por su intervención. De pronto algún otro compañero nos quiere comentar algo del tema. Ven que es muy bonito irlo participando, ir retroalimentando. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Quieren conversarnos de alguna otra experiencia? Bueno, entonces, muchas gracias por esa intervención nuevamente. Y ahora sí, quisiera entrar un poquito en materia, ¿no es cierto?, de mostrarles esta matriz de la que les había hablado, que es una matriz en realidad muy buena, que contempló muchas aristas a nivel de la problemática, que se desarrolló desde la coordinación de dispositivos médicos en su momento para hacer esta suerte. Nosotros tuvimos la suerte, yo siempre suelo decir que hay que tener mucha suerte para ser parte de estos procesos dentro de unidades o dentro de instituciones de esa envergadura como fue el IES en su momento. Nosotros hicimos una suerte inclusive de talleres a nivel nacional para el levantamiento de la proforma del año 2019, ¿no? O sea, estábamos tratando de levantar esto de una manera adecuada en el año 2018 y se ideó esta matriz, ¿ya? Como les decía, los formatos como tal pueden variar los comandos que pueda tener una matriz o que una unidad médica, por ejemplo, privada, pueda coger y automatizar, ¿sí?, estos campos sería lo ideal, ¿verdad? Que tengan un sistema en el cual ustedes escogen y facilitan la tarea de los compañeros. Pero lo importante, lo que yo quisiera mucho recalcar a nivel de esta matriz, son los componentes, lo que debería tener para que sea un resultado, para que nosotros podamos hacer una planificación efectiva, en este caso puntual que es el levantamiento inicial de la necesidad, de donde nace todo, como ven, o sea que es la parte más importante. Entonces, vamos a ver en este caso, esta matriz tiene todos estos campos. Primero, por ejemplo, se había identificado nombres de los subcomités, ¿sí?, de anatomía patológica, banco de sangre, genética, laboratorio, ¿verdad? La partida presupuestaria, como les había dicho, es muy importante ya identificarla en este momento, que quienes levantan sepan en dónde están ubicadas cada uno de sus dispositivos, ¿cierto? El código único, por ejemplo, estos datos son temas estrictos del IES como tal, entonces estos códigos pueden reemplazar o se pueden considerar, ¿sí? El nombre genérico, esto es muy importante, ¿no? El nombre genérico del dispositivo y la especificación técnica tiene que ser algo sumamente claro. Ahora, la recomendación siempre es que los nombres genéricos y las especificaciones técnicas tengan un respaldo detrás, ¿no? O sea, si nunca lo he comprado, entonces solicitar al área de compras públicas con el debido tiempo que me proforme, ¿no es cierto? Para yo considerar y tener estos datos claros, ¿sí?, para saber y establecerlos adecuadamente. Y si no, ahí sí irme al histórico y ver lo que yo ya he comprado para poderlo atar. ¿Esto qué me ayuda a que los procesos de contratación no se caigan? Porque recuerden que
en estas especificaciones técnicas, sobre todo, a veces una palabra, una coma, un dato me puede hacer caer el proceso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la intención? Ustedes saben que en estos procesos, en beneficio de la institución, lo que yo necesito es que sean muy generales, que permitan que participen varios proveedores para que ellos sean los que tiendan a bajar su precio para poder prestarme el servicio o brindarme el bien, ¿sí? La presentación, la unidad de medida es importantísima, ¿no es cierto? ¿En qué voy a comprar? Si son mililitros, si son frascos, si son pastillas, bueno, si fuera medicamentos, o sea, ¿en qué voy a comprar? ¿Qué es lo que yo voy a adquirir? Aquí es importante, por ejemplo, hay un nivel de riesgo sugerido, ¿no es cierto? Este dato sí lo van a revisar ya a detalle a nivel del taller que van a realizar el día viernes, porque van a hacer un ejercicio práctico con esta matriz, ¿sí? Pero es muy importante, quería recalcar esta parte del nivel de atención. Esto fue un determinante muy importante, ¿sí? En el que evidentemente yo tengo un nivel de atención, ¿no es cierto? A veces esto va muy atado a su plan médico funcional, a su cartera de servicios, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es su nivel de atención? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo autorizado dentro de mi cartera de servicios para atender? Entonces, evidentemente yo tengo que decir hacia qué nivel de atención le corresponde este dispositivo. Ahora, en la experiencia también sabemos que al menos en el IES existen muchos híbridos que son hospitales que tienen una cartera de servicios, pero que en la realidad prestan otros servicios adicionales, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda muchísimo o le ayudaría a la alta dirección, si fuera un hospital también privado, a determinar, ¿no? Identificar, mira, esta unidad médica me está solicitando, es una unidad de primer nivel, pero me está solicitando dispositivos de tercer nivel. ¿Qué pasa aquí? Y me genera inclusive alertas que me ayudan a decir, no, es que este hospital desde que nació empezó a hacer este tipo de intervenciones y pese a que soy de primer nivel, yo también hago este tipo de prestaciones y no las puedo eliminar. Entonces, más bien, ¿qué hago? Regular a la institución, ¿sí? Es muy importante, es muy práctico también considerar esto, ¿sí? Adicional a esto, ¿no es cierto? Aquí está la parte, ¿no? ¿De qué servicio? ¿Qué especialidad o subespecialidad es lo que me está solicitando? ¿Sí ven? Entonces, la matriz, como ven, ya tiene cargada, esta matriz ya tiene cargada todas las especialidades o subespecialidades que podríamos encontrar en los establecimientos de este subsistema en particular. Entonces, por servicio, ¿verdad? Haciendo un recuento, ¿qué voy a comprar? O sea, ¿en qué unidad de medida? ¿Cuál es la especificación? El nombre genérico, ¿sí? Y la partida presupuestaria. Hasta aquí sería como que lo mínimo que debería tener, los mínimos campos, estos que les acabo de mencionar, ¿sí? Hasta este momento. Ahora, ¿cuál es la otra consideración que cuenta esta matriz? Me dice lo que es muy importante, el consumo promedio mensual, ¿sí? Entonces, en este caso, como les había dicho, dependiendo cuándo yo empiezo, entonces debo tener un histórico y voy a decir, estoy en esta fecha, ¿sí? Entonces, un poco la historia de los años anteriores, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el consumo promedio mensual? ¿Por qué es importante la participación? Porque este dato a veces no lo tenemos ni siquiera a nivel de servicio. A veces este dato nos lo da los compañeros de la bodega, porque ellos nos dicen, miren, ustedes me han pedido cada trimestre tanto, entonces su consumo promedio mensual más o menos es este, ¿sí? O ustedes también, dependiendo de los registros que manejan en cada servicio, deberían tener clarísimo cuál es el consumo promedio mensual de cada uno de los dispositivos, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo todo este histórico, tengo un total, ¿verdad? Todo esto he consumido durante este periodo. ¿Cuál es la periodicidad de consumo? Lo que les decía, no puede ser bimensual, mensual, cada cuánto yo he pedido. Y aquí un poquito con fórmulas, la tabla les da y ya les arroja unos datos establecidos de su consumo promedio mensual. Es decir, ustedes para cada mes necesitan 10,000 jeringuillas. Ese es el dato, en función del histórico y de lo que ha venido pasando. El stock mínimo para el periodo, como ven, les había dicho, siempre es importante saber cuál es el periodo, ¿sí? Y el mínimo, o sea, el mínimo es con lo que yo llego, pero con las justas, y cuál es el máximo. Porque recuerden, aquí es muy importante también que ustedes vayan viendo
y ustedes puedan compartir este conocimiento, también yo debo saber cuánto voy a pedir y es más, cuánto yo puedo almacenar en la bodega. Porque yo, desde el servicio, desde mi realidad, puedo pedir un montón de dispositivos que tengan un cierto volumen, que sean grandes, no sé, y a la final en la bodega, ¿dónde los vamos a ingresar? Recuerden que hay muchos dispositivos médicos que tienen un bodegaje específico, que hay bodegas que necesitan tener refrigeración, y si yo no tengo este espacio en el hospital, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Esto es muy importante siempre considerar, por eso debe ser muy participativo. Adicional a esto tiene el saldo de bodega. Entonces, lo que les decía, ¿cuánto tengo en bodega? Muy bien, yo necesito 100,000, ¿no es cierto? Mensualmente me consumo tantas, el stock máximo va a ser X y el saldo en bodega es tanto. Entonces, para el tiempo de abastecimiento, el abastecimiento real va a ser lo que yo pienso, lo que yo necesito, lo que yo calculo, menos lo que tengo en la bodega. Así, muy bien, aquí sí me va a dar el dato del abastecimiento real. Como ven, esta matriz va mucho más allá, ¿no es cierto? Como ven, en esta matriz necesito los datos participativos indispensables. Hasta aquí, compañeros, no sé si tienen alguna consulta. Como les decía, esta matriz la van a ver a detalle y ustedes van a hacer un ejercicio a nivel de lo que es el taller que vamos a tener el día viernes y vamos a llenar algunos campos y los vamos a traducir a nivel de las matrices. Pero hasta aquí quisiera saber si tienen alguna pregunta para pasar con otro temita que quería yo compartirles a nivel de este tema de lo que es el abastecimiento. ¿No? Lástima que no está el ingeniero Alberto, pero de todas formas al llenar esta matriz, como usted lo dice, es muy difícil cambiar los códigos, la codificación de los dispositivos. Usted decía que luego las especificaciones nos da exactamente donde no puedo mover ni poner ni siquiera un punto porque ya estaría hablando de otro dispositivo. Él nos hablaba que por lo menos dentro del seguro, de pronto se puede solicitar la creación de un código y eso es lo que nos ha traído también muchos problemas en las bodegas. De ahí que es realmente difícil cambiar una codificación. No podemos realmente. Sí, es un poco difícil, por lo menos dentro del seguro. Tal vez en el ministerio lo puedan hacer porque él decía ayer que se puede manejar con incluso rangos, pero para nivel del seguro no. Sí, de acuerdo. Justamente hacia allá me iban, ¿no, compañeros? En realidad, gracias, Patricia, por esa aclaración. Sí, parte de lo que nosotros veíamos como los nudos críticos en la institución era este tema, ¿no? Que a veces la codificación era lo que les decía, ¿no? La codificación que ingresa a la bodega no siempre es la misma, no siempre es lo que se manejan, y ahí estaba un poquito el ejemplo del riñón y la media luna, ¿no? ¿Cuál sería la codificación? A la final no se ataba bien entre el pedido versus lo que estaba ingresado a la bodega y por eso es que tenía un montón embodegado y nadie sabía que lo tenía. Es importante, muy importante esta pregunta, porque como les decía, yo les había indicado los campos mínimos que deben tener, ¿verdad? Ahora, a nivel de tratar de automatizarlo, a nivel de tratar de perfeccionarlo, como usted dice, compañera, yo aquí en esta matriz que se usó en su momento, yo escojo, ¿no es cierto?, el código y entiendo que automáticamente me arroja la especificación para que justamente haya una estandarización, porque sí es muy importante que haya una estandarización de los datos, porque ¿qué pasa con la estandarización? Nos ayuda a hacer los procesos adecuadamente. Es decir, si usted se fija, si yo dejo la especificación técnica abierta para que se escriba, ¿no es cierto?, y usted la escribe de una manera, pero la compañera del otro servicio va a pedir lo mismo, pero lo escribió diferente, al momento de condensar y seleccionar y hacer la priorización y ya el tema que se va al comité por todo el hospital, entramos en los problemas
que ahí es el tema de la carpintería, a veces del área de planificación, que le toca estar interpretando y medio atando, y ahí es cuando existen los dichosos reprocesos. Entonces me toca llamarle al jefe de servicio, que fue lo que me pasó justamente en un ejercicio, en un hospital. Yo tenía que condensar todo y me pasó eso. Era una matriz que daba el criterio a que escriban, entonces cuando yo trataba de condensar, unos decían blanco, otros decían blanco con un punto, otros decían blanco punto y coma, ¿sí? Entonces me tocaba llamar al jefe de servicio, venía el jefe de servicio, y me decía, no, pero es que además de eso yo no necesito, no sé para qué le han pedido. Entonces uno se quedaba como, pero es lo que usted me manda por aquí, pues usted lo firmó, ¿bien? Entonces ahí uno se va dando cuenta en el día cuáles son los errores o los nudos críticos. Entonces en este ejercicio había esa suerte de que había una codificación en el AS, pero como usted dice, compañera, a veces no es lo que necesito y no me deja escribir. Y tiene toda la razón, como les había dicho al inicio, si ven, todo cae en un tema de un procedimiento. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Yo debo tener alertas, debo decir, bueno, esto me ayuda en un punto, pero me está dando un problema en otro. Entonces, si bien entiendo, como había explicado Alberto, esto hay que solicitar que se cree un código porque es algo nuevo, pero lleva un proceso larguísimo. Ahí entra muchísimo, compa, el tema de que a nivel de yo como profesional, el que me estoy autoeducando, puedo empezar a detectar estos temas y a dar alertas mucho antes de que ya me toque estar en estas y pedir este rato. Podrían hacer un ejercicio y solicitarlo con anterioridad, ¿no? Pero hasta donde participamos como equipo de intervención del IES, sí se dejó siempre sentado este tema, ¿no? Esta necesidad que había que hacer un barrido de la S400 y hacer un tema de una unificación de códigos. Entiendo que la coordinación de dispositivos, hasta cuando yo tuve conocimiento del tema, empezó o trató ya de hacer esta depuración. Pero es muy importante, compa, porque a veces las herramientas tecnológicas nos dan dolores de cabeza y muchas veces no ayudan. Pues muy, muy importante. Pero como campo, yo les indico, es indispensable, como ven, la especificación técnica debe ser estandarizada para que todos nos den lo mismo. Pero muy, muy, muy viable su observación. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Ahora, les quería contar otro tema, ¿no? Como ven, habíamos hablado de la parte participativa, de la parte del espacio en bodega inclusive, o sea, yo para cuánto tiempo necesito y entonces voy a comprar de esta manera y lo voy a tener embodegado y las características que deben estar en la bodega son complicadas, ¿no es cierto? Esto es un problema, compa, y justamente también la codificación, son problemas que en realidad han saltado a nivel ya de las autoridades. Entonces sí quería compartirles un poquito que hay un proyecto del gobierno, ¿no es cierto?, en el que van a hacer una suerte de centralización de compras del EREPIS, ¿ya? Ustedes van a decir, qué locura, ¿no? O sea, y evidentemente para que eso funcione, ¿cuál creen ustedes que es el dato indispensable o donde no puede haber un margen de error? ¿Qué consideran ustedes? Si es que yo voy a plantearme hacer una compra a nivel de toda la EREPIS, de todo lo que necesitan a nivel nacional, todos los establecimientos de salud. ¿Qué creen ustedes que debería ser lo principal? O sea, lo que debe estar perfecto, ¿qué consideran ustedes que debe ser? Hay alguien que me cuente qué considera. No, nadie. Participen, compas, conversen. A ver, en este caso, ¿no? Es indispensable, o sea, cae nuevamente a nivel de la selección de la institución, del hospital, que tenga clarísimo el nivel de levantamiento de lo que necesita, ¿verdad? Pero ya este problema, por así decirlo, este tema, lo que están planteando, por ejemplo, es en que no existan bodegas en los establecimientos de salud para todo lo que son dispositivos y medicamentos, por ejemplo. Porque ustedes saben también la realidad de los establecimientos es que a veces, como hay sobrestock en las bodegas, como no hay una adecuada planificación, a veces compro de más lo que no estoy usando, se me caduca el medicamento, el de la bodega no estuvo pendiente, la alta rotación de personal también es un problema muy importante. Entonces,
¿Qué pasa? Se me caducan los documentos, es un perjuicio para el Estado, a la final el dinero se pierde porque no se hace la devolución a tiempo y entonces el proveedor ya no me responde. ¿Sí ven? Entonces, están planteando un tema de una compra centralizada para que de hecho no haya bodegaje, ¿sí? Sino que se haga el levantamiento de toda la necesidad y a nivel de unos convenios marco con todos los proveedores del país, se empiece a distribuir a los establecimientos de salud en función de su consumo promedio mensual. ¿Sí ven? Entonces, yo sé cuánto yo necesito al mes, ya no voy a tener dolor de cabeza de saber cuánto tengo en la bodega ni demás, sino que yo debo estar clarísimo lo que necesito porque a mí alguien me va a venir a dejar cada mes lo que necesito para ese mes. ¿Y qué hago? Tener una suerte de bodegas satélites por servicio donde yo voy usando el insumo conforme lo voy sacando diariamente, ¿no? Entonces, esto era una información importante que les quería compartir, que está en un plan, lo están enmarcando, esto tengo conocimiento por la institución en la que me encuentro ahora, también inició en su momento, ya desde el 2018, también se participó en reuniones como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero un poco hacia allá es la idea. Como ven, la planificación abarca todo, entonces detecta problemáticas y aquí si ven a nivel de Estado están tratando de establecer un plan, un programa con un objetivo, que es optimizar recursos a nivel del Estado, que es mantener abastecidos a los establecimientos de salud, un poquito inclusive evitar el tema de la corrupción, ¿sí? Porque sin bodegas yo solo debo levantar mi necesidad y obviamente la compra se hará contra la entrega, se paga y a veces hasta nos evitamos mucho este tema, inclusive de las reglas que se rompen para propiciar actos de corrupción además. No sé si tienen alguna pregunta adicional en este punto. Como les decía, esto es de donde nace todo. Es muy importante que ustedes tengan clarísima la parte de la selección, que sepan cómo van a seleccionar, cuál es el criterio y sobre todo, ¿no? Si es que son compañeros, si es que ustedes están en esta primera línea, por así decirlo, donde yo sé que a mí siempre me mandan a hacer este cálculo, estar muy claro que después del dispositivo, después del curso de dispositivos que yo hice, yo sé y tengo total confianza en que puedo exigir o prepararme con antelación y exigir que esto sea un proceso participativo. Y como les digo, inclusive generar un cambio positivo en la unidad a la que pertenezcamos desde su propia trinchera, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quisiera alguien comentarnos algo adicional? Le cedo la palabra. Listo. Entonces, para cerrar la noche, yo sí ya, no sé si les parece bien, creo que lo que voy a hacer en este momento sí es comentarles ahora qué hago con esta matriz, ¿no es cierto? Ya la llené, la tengo completa, estoy segura que esto es lo que yo necesito para abastecerme de tal fecha a tal fecha, ¿sí? Considerando lo que tengo en la bodega. Y es más, debería considerar cuándo la voy a comprar. Ahora ustedes me van a preguntar dónde voy a poner el dato de cuándo necesito comprar, porque yo sé que estoy abastecida hasta junio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí volvemos, ¿sí?, a la parte de la planificación. Como ven, todo es un tema, a la larga es un tema indispensable de planificación. Entonces, ¿qué hago? La matriz de dispositivos yo la traduzco hacia el POA, ¿ya? Entonces, hoy solo les quiero dejar un poquito, solo una pastillita. Esto igual fue la matriz que se trabajó en su momento en el IES para levantar el POA, en la cual inclusive nosotros estábamos estableciendo los campos del PAC, ¿ya? Esta matriz también fue una matriz muy interesante que se desarrolló, que me ayudaba a que las unidades médicas hagan un solo llenado y yo con esta información ya podía inclusive sacar el PAC, ¿ya? Entonces, esto vamos a revisarlo el día de mañana en el ejercicio, ¿sí? Solo quería mostrarles lo que vamos a revisar mañana, porque mañana entonces, ¿qué hago? Tengo la matriz de dispositivos, ahora sí voy a traducirla al POA, ¿ya? Entonces, en el POA voy a ingresar de esta manera, porque generalmente a veces también
es indispensable que ustedes conozcan. A veces dicen, ¿por qué debo ingresar esto? Y este dato, ¿por qué no lo tienen ellos? Es para que ustedes vean el proceso general de lo que es la planificación como tal. Eso, compañeros, no sé si tienen algún otra consideración, otra pregunta, quisieran hacer alguna otra acotación.